bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Entonces, ese es un artículo muy importante que es la base de todas las normas sobre protección de datos personales que tenemos en el país. Entonces, primero, es un derecho fundamental. Todas las personas, gracias a este artículo, tenemos derecho a conocer, actualizar y rectificar la información de nosotros que está en las bases de datos. Al mismo tiempo, si ustedes son empleadores, dueños de empresas, de negocios, pues entonces es muy importante tener en cuenta que ustedes deben garantizar que ese tercero, esa persona pueda conocer, actualizar y rectificar. Entonces, es como un derecho en doble vía. Yo tengo derecho a que se me conozca, a conocer y actualizar, y al mismo tiempo, la otra persona que tiene mis datos tiene derecho a permitir que en cualquier momento yo pueda hacer valer este derecho. Y entonces, ¿qué tipos de datos existen? Es muy importante determinar que no todos los datos tienen la misma envergadura o tienen el mismo tipo de protección o tipo de manera en los que los vamos a cuidar, ya que hay datos que solamente le interesan al titular o un dato público que cualquier persona le puede interesar. Entonces, por ejemplo, la ley nos dice quiénes son las personas o cuáles son los tipos de datos públicos. Y los datos públicos son, como su nombre lo indica, pues que muchas personas los pueden conocer. También está el dato semiprivado, que es un dato íntimo, reservado, no público, y su divulgación interesa solo al titular, sino también a un sector. También está el dato privado, que es de naturaleza íntima, reservada, y solo es relevante para el titular de la información. Y llegamos al dato que es más importante en estos momentos debido a la emergencia que estamos viviendo, y es el dato sensible. Es ese tipo de dato que solamente interesa al titular, ya que su uso puede generar una discriminación. Entonces, es muy importante porque todo lo que tiene que ver con el estado de salud empieza a ser un dato sensible que debería tener unas medidas de protección mucho más fuertes, mucho más, digamos, de mucho más cuidado, ya que esta información puede causar que una persona se sienta discriminada. Y entonces también es muy importante determinar quiénes son las personas obligadas según la ley. Entonces ya sabemos cuáles son los tipos de datos personales, sabemos que es un derecho fundamental, pero ahora entonces, ¿quiénes son los obligados? ¿A quiénes les aplica la ley 1581 del 2012? Entonces, primero, el responsable. ¿Quién es el responsable? Es esa persona natural o jurídica que almacena los datos, los tiene en una base de datos y es la que decide qué se hace con ellos. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que el responsable sería el dueño de la empresa, ¿sí? Porque es allí donde se almacenan estos datos y él es el que decide qué se hace con ellos. Él decide, lo voy a afiliar, no lo voy a afiliar, se lo voy a mandar a un psicólogo, no se lo voy a mandar a un psicólogo. Entonces, él tiene como todo ese radio de acción para los datos personales. Luego viene la figura del encargado. ¿Quién es el encargado? Es la persona natural o jurídica a quien el responsable le impone unas cargas de tratar los datos de diferentes maneras. Entonces pensemos, por ejemplo, en el caso que les conté de si ustedes son empresarios y quieren mandar los datos a algún trabajador al psicólogo, entonces el psicólogo sería un encargado de la información, de los datos personales, porque el encargado hace con los datos lo que el responsable le pide que haga. Entonces, allá tenemos dos figuras importantes. La tercera es el titular. ¿Quién es el titular? Somos todos nosotros, personas naturales o personas individualmente consideradas, de quienes se manejan los datos personales. Entonces, es muy importante empezar a establecer nosotros en qué rol estamos. Somos responsables, somos encargados y siempre seremos los titulares de nuestros propios datos personales. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo usamos nuestros datos? ¿Qué actividades hacemos con los datos personales? Entonces nosotros, en el ejercicio pues de nuestra profesión, de nuestra vida, el giro de los negocios, nosotros suscribimos contratos de trabajo, hacemos pagos en supermercados, pedimos domicilios, vamos a la consulta médica, compramos por internet, nos afiliamos a Seguridad Social, hacemos diferentes cosas con nuestros datos personales y cada una de esas actividades pues les corresponde almacenar esos datos a un tercero que sin esos datos eventualmente no podría prestarnos ese servicio. Además de eso, es muy importante tener en cuenta que quien tiene los datos no simplemente los puede almacenar y tenerlos allí guardados y ya, punto.
sino que sobre él también hay una carga y es de aplicarlos o de tratarlos de acuerdo a los principios que nos trae la ley. Entonces, cuando nosotros somos responsables de una base de datos, debemos cuidarlos con el mayor pues con las mayores medidas posibles y debemos tener en cuenta que sobre ellos deberíamos aplicarlos con un principio de finalidad, que es que el tratamiento obedece a una finalidad legítima, específica. ¿Yo para qué voy a usar los datos? ¿Sí? Entonces, eso se debe dejar muy en claro desde el inicio. Transparencia. En cualquier momento, los titulares pueden acceder a esa información. Una persona me puede preguntar, bueno, cuéntame usted qué datos tiene sobre mí. Si usted es un empresario, entonces un tercero o su empleado le puede preguntar, dígame qué datos almacena sobre mí. Circulación restringida. Solo las personas autorizadas o quien indique la ley pueden tener acceso a estos datos personales. Entonces, dentro de nuestra empresa, ¿quiénes son los autorizados a manejar estos datos? Y si ya hablamos que tenemos datos sensibles, entonces, ¿quiénes son los encargados de tratar los datos sensibles? Pensemos, por ejemplo, si tenemos una persona en nuestra empresa que tiene síntomas sospechosos del coronavirus, perdón, ¿quiénes son los autorizados para manejar estos datos? ¿Toda la empresa o solamente el área de recursos humanos, de talento humano? Entonces, tenemos que restringir el acceso a esos datos solo para personas autorizadas dentro de nuestra organización y para quien indique la ley. Confidencialidad. Garantizar la reserva de la información, incluso cuando no haya una relación. Entonces, puede ser que nuestra relación laboral ya terminó hace un tiempo y, sin embargo, sigue estando la obligación de la confidencialidad. Porque yo voy a seguir teniendo los datos personales de ese ex empleado, sea por cuestiones de seguridad social, por cuestiones de historia clínica o el manejo de datos y la gestión documental que yo haga dentro de la empresa. Entonces, así esa relación laboral termine, de igual manera, tengo que seguirlos manejando con confidencialidad. Y seguridad. La seguridad son las medidas técnicas, humanas o administrativas para evitar la pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado. Entonces, una medida de seguridad. Si usted tiene, por ejemplo, las hojas de vida en su empresa, en una gaveta, en un armario, en un archivador, y a ese archivador le pone una llave, tiene una clave, entonces esa es una medida de seguridad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que preguntarnos cuáles son las medidas de seguridad que tenemos para reservar y estar seguros de que los datos personales de las personas que tenemos, entonces también cuidadas y resguardadas. Y entonces, ahorita que les contaba cómo se usan estos datos, entonces, ¿será que esos terceros tienen entonces en su actividad comercial siempre nuestra autorización para podernos mandar correos electrónicos, prestarnos servicios y todo esto? Entonces, la idea es que ellos siempre estén autorizados, porque sin esa autorización, entonces, en principio no deberían o no podrían cómo prestarnos esos productos o vender esos productos y prestarnos esos servicios. Y entonces, ¿qué deben hacer las empresas para respetar nuestros derechos y cumplir con la ley? Entonces, ya sabemos que tenemos todas estas obligaciones, ahora a la empresa le toca entonces ponerse el vestido de un cambio de cultura para implementar las buenas medidas para tratar estos datos. Entonces, la ley nos dice que deben implementar prácticas que permitan a los ciudadanos ejercer sus garantías a través de procesos, programas, medidas que no afecten la intimidad personal y el buen nombre. La ley indica entonces que se debería implementar un sistema de gestión de datos personales o un programa integral de protección de datos personales al interior de la empresa. Entonces, como les decía, la ley del 2012 en este momento es un momento coyuntural que estamos viviendo por el coronavirus. Sin embargo, desde el 2012 nosotros tenemos la obligación de implementar todas estas medidas. O sea que estamos hablando desde la base que ya todos los deben tener. Entonces, ¿qué deberían tener? Primero, autorizaciones o consentimientos para el tratamiento de los datos personales. Perdón, toma agüita. Debemos tener una política de protección de datos personales. Esta política es de cara al cliente, es para que él pueda ver nosotros qué hacemos con esos datos personales. Pero además de eso, nosotros de manera interna debemos tener un manual de seguridad. ¿Tenemos claves? Sí, no. ¿Quién las cambia? ¿Cada cuánto? Si tenemos un antivirus, ¿qué antivirus es? Bueno, unas medidas específicas que deben estar en un protocolo, en un documento que sea de conocimiento para los colaboradores.
¿Cuál es el manual de ciclo de vida del dato personal? También lo tenemos que determinar. Una política que indique cuándo ingresa el dato, a qué área pasa y luego cómo es la disposición final del dato, qué hacemos con él al final. Políticas de manejo de peticiones y consultas o reclamos. Entonces, si nos llega una petición, quién la maneja, quién la contesta, a quién se la manda, a quién llama por teléfono y le pide la respuesta? Entonces, nosotros, ¿cómo manejamos eso al interior de nuestra compañía? No debemos simplemente dejarle esa labor a recursos humanos y ya, sino que, y si se la dejamos a ellos, entonces, ¿cómo los capacitamos para que ellos contesten en el tiempo específico una respuesta de fondo y que luego esto no abra la puerta para unas posibles investigaciones por la superintendencia? Luego, ¿qué hacemos con los datos? ¿Será que se los mandamos a una persona fuera del país o se los compartimos a algún aliado comercial? Resulta que yo entonces tengo unos datos personales de mis empleados. Un ejemplo. Y entonces yo tengo una aliada comercial y ese aliado comercial le quiere vender productos o servicios a mis empleados. Entonces yo deberé antes haber dicho y haber expresado en la autorización que ese dato de ese empleado yo se lo puedo compartir a un tercero para que le ofrezca productos y servicios. Entonces, esa parte es muy importante. Además, ¿cómo vamos a reportar los incidentes de seguridad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consideramos un incidente de seguridad? ¿Y qué pasa cuando ocurre alguno? Y entonces, yéndonos al punto neurálgico, entonces, las autorizaciones, aquí es muy importante determinar cuáles son esos aspectos mínimos que deberían tener las autorizaciones para que nosotros podamos tratar los datos personales de nuestros colaboradores, por ejemplo, o de cualquier tercero, de nuestros clientes, proveedores. Entonces, ¿qué es lo que debe tener una autorización? Deberemos indicar cuáles son los datos que se autoriza. Bueno, pero antes, entonces es muy importante de tener en cuenta que esa autorización debe ser previa, expresa e informada. Es decir, cuando yo solicito a una persona que me dé sus datos para poderlos tratar, yo le tengo que decir que él me está autorizando a eso, no simplemente es un formato donde pone sus datos y ya, yo quedé con sus datos, no. Esa autorización tiene una formalidad específica que le comunica a esa persona que me está compartiendo sus datos para que yo pueda realizar alguna actividad con ella. Entonces, debo indicarle cuáles son los datos que voy a tratar, para qué actividades, con quién los voy a compartir, cómo ejercer sus derechos, dónde están las políticas. Entonces, esos son los requisitos mínimos que debería tener una autorización de datos personales. Y entonces, la política de datos personales, ¿qué debe tener? Entonces, ya vimos que debemos tener varios documentos, procesos, manuales, ¿sí? Dentro de nuestra compañía para poder cumplir a cabalidad. No es solamente tener una autorización y no solamente una política de datos personales. Sin embargo, podemos decir que esos en alguna medida son los que están de cara al cliente y nos interesa cumplirlos a cabalidad, igual que los otros. Entonces, yo debo en una política de datos personales indicar qué bases de datos tengo, qué hago con ellas, qué medidas de seguridad cuento, aunque yo no tengo que decir acerca de mi manual de seguridad porque es información confidencial dentro de la compañía. De todas maneras, sí es bueno hacerle saber a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, que nosotros tratamos sus datos con medidas de seguridad. ¿Cómo y con quién compartimos nuestros datos? Tenemos actividades de marketing y compartimos los datos con algún tercero, entonces eso es importante. En el caso de los encargados, entonces, si eventualmente tenemos un servicio de llamadas, un call center, o le damos los datos a un call center para que fidelice clientes, entonces allí también deberemos contarles en nuestra política de datos que nosotros hacemos una actividad como esa. ¿Quién es el encargado también de esos datos? ¿A quiénes se los compartimos? ¿Cuál es el procedimiento para atender los requerimientos? Entre otros datos, entre otras medidas que tiene la política de protección de datos personales, que esta es de cara al cliente. O sea que si nosotros tenemos una página web, debería estar allí. Si no tenemos página web, deberíamos de alguna manera tener un correo electrónico, hacerles saber a nuestros clientes y colaboradores que pueden consultar nuestra política de datos personales y enviárselas a algún correo electrónico. Entonces, a estas medidas hay que hacerles, tienen que estar disponibles para que los terceros sepan que pueden ejercer sus derechos a través de estos canales. Y entonces, por la emergencia, ¿qué deberían hacer las empresas? Resulta que la superintendencia
en marzo expidió una circular, la circular número 001, donde nos recuerda partes de la ley 1581 y nos da pistas de qué debemos hacer con esos datos personales por la emergencia. Entonces nos dice, de conformidad con el literal C del artículo 10 de la ley estatutaria 1581, no es necesaria la autorización para tratar, recolectar, usar, enviar, circular datos personales cuando se presenten situaciones de urgencia médica o sanitaria. Entonces, antes les había dicho que la autorización siempre es importante y fundamental, es un requisito tener la autorización. Aquí la circular nos está recordando algo que dice la ley, que es una excepción, que no es necesaria. Cuando se presente una situación de urgencia médica o sanitaria. El literal B del artículo 13, por su parte, ordena que los datos personales pueden ser entregados a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales. Las entidades públicas receptoras de los datos personales deben utilizar los datos solo para adoptar o implementar las medidas necesarias para prevenir, tratar o controlar la propagación del COVID-19. Entonces, aquí ya hay unas medidas también para las entidades públicas, porque van a recibir un montón de datos personales que les vamos a enviar, pero también está limitado lo que ellos pueden hacer con esos datos personales y mitigar sus efectos. Adicionalmente, están obligadas a adoptar medidas de seguridad, circulación restringida y confidencialidad de dicha información. Bueno, en atención a lo anterior, la ley colombiana autoriza a los ordenadores de telefonía móvil y a las entidades privadas a suministrar al Departamento Nacional de Planeación y demás entidades públicas los datos personales necesarios para los fines señalados en el asunto de esta circular y las demás medidas que adopte el gobierno con ocasión del estado de emergencia. Pero entonces veamos. Entonces, esta medida de la emergencia, como les contaba ahora, entonces nos remite el artículo 10 de la ley 1581, pero también nos llama a que recordemos cuáles son esas características de la autorización que les había dicho ahora. Entonces, el artículo 10, como se los dice también la circular, casos en que no es necesaria la autorización del titular no será necesaria cuando, por casos de urgencia médica o sanitaria. Entonces, si ustedes no tienen los contratos de trabajo, no está la autorización de tratamiento de datos personales, lo que nos dice la circular es que no es necesaria la autorización para enviarle a una entidad pública ese dato personal relacionado con una persona enferma de coronavirus o que es sospechoso de coronavirus. ¿Listo? El artículo 13 también, como nos decía la circular, entonces dice, ¿a quiénes se les puede suministrar la información? Entonces, la información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes personas, a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Entonces, si bien la autorización siempre es necesaria y fundamental, ya nos dijeron que debemos enviarla y si no tenemos autorización, de todas maneras debemos enviarla. ¿Y quiénes podían acceder a esta información? Primero eran solamente personas autorizadas por el titular, pero ahora nos dice las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones. Entonces pensemos en las direcciones territoriales de salud, en las secretarías de salud en este momento de los municipios y departamentos. Son las entidades encargadas de recibir los datos de los posibles contagios con coronavirus y de los sospechosos sospechosos y ya contagiados de coronavirus. O sea que entonces, si nosotros no teníamos implementados unas medidas de autorización para nuestros contratos, que en teoría ya deberíamos tener, porque como les decía ahorita, la ley es del 2012, entonces tenemos que estar prestos igual a enviarles esta información. ¿Qué otras medidas entonces se han tomado? El Ministerio de Trabajo, en la circular 17, también nos dijo, el empleador y contratante deberán establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos sospechosos de COVID ante las autoridades de salud competentes. Entonces, ya también nos está diciendo, listo, usted en su empresa tiene sospechas de alguna empleada con coronavirus, entonces sabe a quién tiene que enviárselas. El suministro de esta información deberá ser oportuno y veraz, permitiendo un trabajo articulado con las secretarías distritales, departamentales y municipales, reconociéndolas como una autoridad de salud competente y deberán permitir que se desarrollen los procedimientos que establezcan esas autoridades en los centros de trabajo ante casos sospechosos. El empleador y contratante deberán contar con
con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya datos de contacto de Secretaría Distrital Departamental. Entonces, aquí una ruta establecida de notificación quiere decir que nosotros al interior también debemos implementar un proceso para poderles enviar o notificar esta información. Otra medida, el Ministerio de Trabajo también, la circular número 18, nos dijo que debemos establecer canales de información para la prevención del COVID y dejar claro a los servidores públicos, trabajadores y contratistas a quién deben reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con personas diagnosticadas con la enfermedad. Entonces, veamos que dentro de la empresa también debería entonces haber un responsable. Deberíamos elegir a una persona es de talento humano, bueno, o tendremos ya un oficial de protección de datos personales, que también es una figura que nos trae la ley. Entonces, ¿a quién ese colaborador, si tiene sospechas de que está contagiado, a quién le va a decir dentro de la empresa? La idea es que, como es una información sensible, relacionada con su estado de salud que puede causar una discriminación, entonces que no todo el mundo esté enterado, o sea, hay que darle un manejo para que en la medida de lo posible se disminuya toda posibilidad también de discriminación. Entonces, dentro de la empresa ya nombraron ustedes a quién se le debe comunicar, se le debe indicar que hay un colaborador enfermo o que ese colaborador puede acudir a esa persona a contarle. Pero veamos además que no solamente es ese colaborador, sino también otras personas con las que él pudo haber tenido contacto. O sea que si inicialmente nosotros teníamos una autorización para tratar los datos de un colaborador, ya estas medidas van un poco más allá, porque el colaborador me dirá, es que o nosotros ya tenemos la información de su núcleo familiar, si vive con su esposa, con sus hijos, con su mamá, entonces ya digamos que el espectro es mucho más amplio y ya no solamente vamos a tratar los datos de ese colaborador, sino que ya vienen con él otros datos personales de sus familiares y de personas que pueden tener un posible contacto. O sea que aquí también hay que extremar las medidas de seguridad con relación al manejo de sus datos personales. Y también es importante tener en cuenta que por el programa de ingreso solidario, el decreto 458 del 2020, entonces se dijo que el Departamento Nacional de Planeación será la entidad encargada de determinar el listado de los hogares o personas más vulnerables, quienes serán los beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas y el Consejo Superior de la Política Fiscal, y determinará el monto de dicha compensación. Pero entonces nosotros como empleadores también deberemos comunicar esa información, porque en base a la información que nosotros compartimos es que también puede determinarse dónde están esas personas a quienes se les van a entregar estas ayudas. Pero nos dice además el tratamiento de información estadística. El Departamento Administrativo Nacional, DANE, deberá suministrar la información recolectada de censos, encuestas y registros administrativos en las entidades del Estado responsables de adoptar las medidas para el control y mitigación del coronavirus, cuando éstas lo soliciten para efectos de la implementación de medidas de control y mitigación. Pero entonces esta información también la tienen porque nosotros la hemos compartido también a través de los censos. Y en línea con este mismo programa de ingreso solidario, también el decreto 518 del 2020 nos dice, por el tiempo que dure las causas que dieron origen a la emergencia, las autoridades públicas y privadas están autorizadas a recibir y suministrar datos personales y la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países para la entrega de transferencias monetarias. O sea que aquí de alguna manera también tenemos que estar prestos si nos llegan a preguntar, o incluso cuando nosotros vamos a compartir esa información relacionada con algún colaborador ya esté enfermo con el coronavirus o que tenga sospechas, aquí también tendremos que dar su información económica financiera, porque es posible que alguno de ellos puedan ser también beneficiarios de estas ayudas. Las entidades receptoras de esta información deberán usar los datos solo para los fines establecidos y con los lineamientos de seguridad, circulación restringida y confidencialidad. Entonces, aquí también está llamando a las entidades a usar la información de acuerdo a los principios que les conté antes. Estos principios son de aplicación para todas las entidades. Y entonces, ¿qué tipos de datos deberíamos entregar si tenemos en nuestra empresa alguna persona sospechosa para coronavirus? Aunque no está claro porque, como les digo, la circular de la superintendencia no dice específicamente qué datos debemos entregar,
Entonces debemos entregar, pues nosotros consideramos que lo más lógico es que debamos dar este tipo de información. Primero, pues claro, el estado de salud. La ubicación de la persona, tendremos que dar indicación de cuál es su dirección de su casa, dónde vive, con quién vive, porque nosotros ya tenemos pues una base de datos de las hojas de vida de estas personas, el núcleo familiar, otras personas que se vieron expuestas incluso dentro de la empresa, cuál es su situación económica, por lo que les contaba de pronto, pueden ser beneficiarios de las ayudas. Entonces es muy importante, pero además de eso, ¿qué otra información ustedes consideran de valor importante para poder transmitir? ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo permanecerá esta información? Y aunque las normas tampoco lo indican, pues la información relacionada con el estado de salud no debe permanecer de forma eterna en la empresa. Pensemos en que si nosotros tenemos una base de datos organizada de nuestros colaboradores o pensemos en clientes, bueno, lo que nosotros tengamos y tenemos información relacionada con el estado de salud, que es información sensible, y para el caso que estamos viviendo del coronavirus, entonces nosotros lo ideal es poder agregar esa información a esa base de datos de alguna manera, o sea, cómo vamos a ser organizados en la información. Pero si la tenemos allí, esa información tampoco puede ser eterna porque en algún momento esto va a pasar y ya la historia de que él fue una persona enferma con coronavirus eventualmente no debería permanecer en la empresa porque a futuro podría causar también discriminación. Entonces, superada la enfermedad debería poder eliminarse y su permanencia porque su permanencia puede causar discriminación o usos no autorizados. En este momento también estamos viendo algunas aplicaciones móviles que están saliendo relacionadas con el coronavirus que permite ubicar a las personas, geolocalizarlas, que permite que estas personas comuniquen cuáles son los síntomas que han tenido y todas estas cuestiones, y también algunas personas se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con estos datos? Sin embargo, se ha dicho que esta información también debería eliminarse cuando ya esta persona supere el estado de enfermedad por coronavirus, ya que es información sensible que eventualmente podría causar discriminación. Y entonces ahora llegamos a las medidas que debemos implementar dentro de la empresa. Entonces son 5 tips que queremos darles que en realidad requieren un compromiso dentro de la empresa para poderlos implementar, ¿sí? Pues y que no se hace de la noche a la mañana, pero pues debido a la urgencia deberemos empezar a trabajar en ellos ya. Y si ya teníamos lo de antes montado, lo que les contaba que son esos requisitos que ya debíamos haber tenido, pues entonces no será tan complicado hacerlo. Entonces, primero, debemos revisar nuestras políticas y lineamientos internos y determinar si en principio cumplimos con la ley o no. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico de cómo estamos, qué hemos avanzado y qué nos falta. Entonces, es un llamado a que ustedes vayan al interior de su empresa y miren, ¿qué tienen? ¿Tenemos política? No tenemos política. ¿Tenemos manual de seguridad? No tenemos manual. ¿Tenemos autorización? No tenemos autorización. Entonces, es como, bueno, ubicar dónde estamos parados con todas estas obligaciones de datos personales y de allí entonces sacar unas conclusiones. 2, entonces vamos a revisar nuestros contratos con los colaboradores y contratistas y vamos a examinar con lupa si tenemos la autorización. Y también lo ideal es ajustarla, aunque la circular nos indica que debemos dar esos datos personales y que hay unas excepciones para la recolección de la autorización. Sin embargo, nuestra propuesta, nuestra recomendación es que podamos hacer una autorización más completa, más minuciosa y no de manera general, en la que nosotros digamos o le comuniquemos al colaborador que él nos autoriza para, en caso de nosotros saber que tiene sospechas, tiene síntomas sospechosos de coronavirus, nosotros vamos a transmitir esa información a la entidad encargada. Esto además porque recordando una jurisprudencia de la Corte Constitucional, entonces ya decía que la autorización es supremamente vital, importante, y entonces que los casos de urgencia no necesariamente son un eximente para que podamos recolectar la autorización. Pensemos eventualmente que algún sospechoso por coronavirus en las fases iniciales no necesariamente ha perdido el conocimiento, pues o no tiene control, digamos, de sí mismo como para no poder ser consciente de que nos está dando una autorización. De hecho,
Al principio de la emergencia se supo que muchas personas no contaron que tenían los síntomas por miedo a ser discriminados. Entonces aquí también tenemos que ser transparentes con nuestros empleados y transmitir confianza que ellos pueden contar con nosotros y que nosotros también podemos, pues que pueden encontrar de alguna manera un apoyo o una seguridad con respecto a su estado de salud. Entonces, si bien la circular nos dice que podemos dar los datos sin autorización, lo ideal es que podamos hacer una autorización específica o podamos ajustar la que ya tenemos para que quede de alguna manera soportado que nosotros podemos mandar esa información a las entidades públicas relacionadas. Entonces, el tercer tip o la tercera recomendación que les damos, crear un procedimiento exclusivo para el manejo de datos por COVID que establezca. Entonces, como les he dicho a lo largo de la presentación, todos deberíamos tener un manual de medidas de seguridad, un manual de atención de quejas y reclamos, cláusulas para los contratos para transmitir o transferir información. Debemos tener varias medidas, pero entonces, ¿por qué no hacemos nosotros, somos juiciosos y tengamos nosotros mismos un protocolo para ese manejo de datos personales? Si tenemos un sospechoso de coronavirus, ya sabemos que tiene coronavirus, ¿en qué base de datos vamos a agregar esa información? ¿Vamos a soportarla, digitalizarla de alguna manera o se va a quedar allí simplemente como el conocimiento y ya? ¿Por cuánto tiempo va a estar esta información? ¿Qué protocolo seguir a la hora de enviar la información a las autoridades públicas? Entonces, ¿quién es el autorizado de enviar esa información? ¿Pero y qué vamos a enviar? ¿Qué información vamos a enviar? ¿Qué medidas de seguridad extra o más importantes vamos a tener con el almacenamiento y envío de esta información relacionada con los sospechosos de coronavirus? ¿Y cuál es el ciclo de vida de dichos datos? Luego que tengamos este protocolo, y pasado unos meses que ya hayamos pasado que se haya superado la emergencia, entonces, ¿qué pasa con estos datos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo deberíamos eliminarlos? Entonces, es un procedimiento que deberíamos tener para tratar correctamente los datos en esta emergencia que estamos viviendo. Cuarto tip que les damos. Entonces, deberemos idear un plan de capacitación para el área encargada y, si es posible, que todos los colaboradores estén enterados sobre el correcto tratamiento de datos personales. Entonces, ¿cómo estamos nosotros al interior de nuestras empresas respecto al conocimiento de los datos personales? ¿Solamente lo sabe gestión humana? Claro que gestión humana tiene como unas medidas extra porque ellos manejan información sensible, pero todos los colaboradores deberían estar informados de qué es eso del correcto tratamiento de datos personales. Entonces, la idea, nuestra recomendación es idear un plan de capacitación para que ellos estén enterados de cómo debería tratarse correctamente estos datos personales. Y el área de gestión humana, tener también una capacitación un poco más detallada de qué hacer, qué no hacer con estos datos personales. Nuestra quinta recomendación, entonces, debemos recordar que existe el principio de responsabilidad demostrada y tenemos que tener en cuenta que ante una eventual investigación debemos explicar cómo tratamos los datos. Entonces, esta quinta recomendación es como poner los puntos sobre las sillas y decir, bueno, todo lo anterior, pero además de eso, el día de mañana, si eventualmente me van a investigar, me van a preguntar, hay una queja sobre cómo yo traté los datos personales, puede ser por esta emergencia o en general, entonces yo tengo que saber que cuando la superintendencia me vaya a investigar, entonces ella me va a investigar de acuerdo a el tamaño de mi empresa, soy pequeño, grande, tengo cómo son mis ingresos, cómo son las utilidades. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al tipo de datos personales que tratamos, manejo de información sensible, no es sensible, con qué finalidades uso la información, es decir, para qué uso la información y cuáles son las medidas de seguridad acordes con esas finalidades y acordes con el tamaño de la empresa. Entonces, todo debería también enmarcarse en que nosotros debemos demostrar en el futuro que somos buenos en datos personales.
La responsabilidad demostrada se basa en eso, en que yo tengo que demostrar que he cumplido con todo y que yo soy bueno en datos personales. Y que esta eventual circunstancia, digamos, esa queja, ocurre de manera aislada, porque nosotros tenemos políticas, medidas de seguridad, manuales, capacitamos a nuestros trabajadores, capacitamos al interior de nuestra empresa. Entonces, esta quinta recomendación es como tener en cuenta que en el futuro eventualmente nos podemos ver frente a una investigación y debemos tener todo lo anterior muy bien soportado. Y también, entonces, una última recomendación sería todo proyecto que iniciamos y los que tengamos, incorporar la seguridad por diseño. Ahora a muchos nos ha tocado entonces ya lo que teníamos o ya lo que tenía la empresa, incorporar estas medidas. Pero ¿qué tal si todos esos nuevos productos, procesos que están implementando, todas esas aplicaciones móviles que las empresas están sacando, todas esas empresas que se están creando, implementan la seguridad por diseño? Es decir, no ya porque les tocó, sino que pensar en esa seguridad desde el inicio de la creación de un producto o un servicio. Si tienen alguna duda, entonces pueden consultarnos en Pilar Derecho de los Negocios y pues ya vamos a abrir paso a las preguntas e inquietudes que tengan. También queremos contarles que prestamos servicios, asesorías y consultorías en propiedad intelectual, hacemos registros de marca, redacción y solicitud de patentes, registros de derechos de autor, tratamos datos personales y también los acompañamos en representación judicial o litigios que puedan tener relacionados con estos temas. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir la pantalla y voy a vamos a abrir 5 minutos de preguntas. Si tienen alguna inquietud, igual si no alcanzamos a contestarlas, pues ya tienen acá nuestro correo. Podemos entonces, vamos a estar respondiendo consultas o preguntas relacionadas con el tema sin costo. Ya voy a mirar aquí cómo dejo de compartir. Dejar de compartir. No sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Aunque yo tengo una, Claudia. Claro. El tema de los protocolos, ¿viene incluido algún tema al respecto o los protocolos solamente se direccionaron solamente al tema de la prevención hacia el contagio, más no al tema de, digamos, el manejo de datos? Claro, sí, sí. Los protocolos están en el tema de seguridad y salubridad para evitar el contagio, pero los protocolos de los que le estamos hablando son protocolos que desde el 2012 deberemos implementar y que para este momento es muy bueno tener uno relacionado con datos personales, con qué hacemos con los datos de esas personas que son sospechosas para coronavirus. Entonces, digamos que la ley no me lo está obligando específicamente. La ley me obliga a que yo haga un correcto tratamiento de datos personales y para eso debo tener un montón de cosas. Entonces, pero igual no, porque este momento que estamos viviendo no deja de aplicar la ley. Y antes, como estamos tratando información sensible que puede causar una discriminación, antes se hace mucho más riguroso el correcto tratamiento de los datos personales. Entonces, ahí es donde va la obligación o ahí es donde va entonces la prevención de, entonces, ¿yo qué voy a hacer con esos datos sensibles de ese trabajador que eventualmente es sospechoso o va a tener coronavirus? Una pregunta que se me ocurre, digamos que las empresas que prestan servicio al público y que hacen la medición de la temperatura o ese tema, o el seguimiento al interior de las casas. Entonces, dos preguntas. Uno, si yo me doy cuenta de que una persona le tomo la temperatura al ingresar al establecimiento, no lo dejo ingresar, ¿cierto? Porque tiene la temperatura pues con un síntoma. Ese dato de esa persona uno le dice, no puedes ingresar porque tienes la temperatura alta. Entonces uno dice, bueno, devuélvase, pero entonces ¿quién le hace seguimiento a esa persona que se vio que posiblemente sea candidato, ¿cierto? ¿Qué hace uno con ese personaje? Esa es una, y ya te tengo otra pregunta, pero contéstame esa, por favor.
Bueno, pero pensemos en que esa persona que tiene la temperatura elevada puede ser por otro caso y no es coronavirus. Entonces allí digamos que no hay todavía un lineamiento específico, sin embargo la Agencia Española de Protección de Datos ya ha dicho, ¿ustedes qué van a hacer? Si entra una persona, supongamos a un centro comercial, va a entrar, usted le hace una medición de la temperatura y tiene la temperatura elevada, pero no es por coronavirus y usted lo saca a un lado, no lo deja entrar, eso hace que todas las personas que están alrededor pues se corran, se abran del círculo, que lo vayan a discriminar. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos si tenemos que establecer un protocolo para esa circunstancia. Entonces, ¿quién puede tomar la temperatura? Esa temperatura se relaciona con un dato personal de una persona ya registrada. Entonces, ahí es cuando nosotros, de acuerdo a nuestra actividad, tendremos esa obligación o no. Ahora en los supermercados se están tomando la temperatura, pero no están tomando los datos de la persona que tiene o sea, le toma la temperatura, tiene temperatura baja, entre, pero si la tiene alta, simplemente no entre y él no se está responsabilizando por nada. Pero entonces nosotros como empresarios, cuando llegue una persona con una temperatura alta, sí, yo sí debo tener un protocolo entonces, ¿a quién le voy a contar? ¿Sí? Entonces, ¿a qué autoridad relacionada con este tema le voy a dirigir la llamada? Y qué, además, yo qué le voy a preguntar al sospechoso? Solamente una temperatura alta no necesariamente me indica que es coronavirus, hay otros síntomas. Entonces, ¿cuál es el protocolo que nosotros tenemos para poder señalar que no es una temperatura alta por otras cosas y no por coronavirus? Entonces, Muy eso va a depender interesante. de cada empresa. Y hay otra que tengo, es que, digamos, hay que hacerle seguimiento. Acuérdate que hay que hacerle la encuesta o seguimiento a los colaboradores de la empresa, pero Claro. no solamente a los colaboradores, sino a la familia de los colaboradores mayores de 70 años que tengan hipertensión, que tengan esas debilidades, pero también pueden estar enfermos. ¿Cómo manejas tú una base de datos? Entonces hay que pedirle la autorización a ellos también allá para uno poderle manejar eso, o con solo la autorización del familiar principal. Pues en principio cada uno debería dar su autorización, pero eso es excesivamente complejo. Entonces, digamos que para aliviar un poco ese requisito, la circular de la superintendencia nos recuerda, usted puede dar esa información por temas de urgencia y salud. Entonces, igual estamos autorizados a enviar la información. De todas maneras, cuando se toman las autorizaciones de los empleados al interior de las empresas, se suele decir que ellos de alguna manera autorizan a tratar los datos de si tiene un hijo menor, de las personas con quien vive. Entonces, por eso el llamado es a revisar las autorizaciones que tenemos dentro de las empresas. Y como les contaba, y tú mismo dices, es que no es el dato personal de una sola persona, sino cuántos más han estado expuestos a esta persona que es sospechosa para coronavirus. Total, total en ese tema. Pues en este momento eran las dos inquietudes que tenían. No sé las otras personas que están, los asistentes tengan alguna pregunta al respecto. Sí, yo tengo una consulta, doctora. Claro Tengo que la sí. inquietud, muchas gracias, doctora. Quiero saber cuáles son las bases de datos que requieren inscripción ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si todas o efectivamente solamente algunas. Es que no me queda clara esa información. Gracias. Ok, bueno, listo, muy bien. Resulta que las bases de datos que se deben registrar en la Superintendencia de Industria y Comercio van a depender antes eran para todas las empresas. Luego la superintendencia dijo, no todas las empresas, solamente entidades públicas y empresas con activos superiores a 2.300 VT. Se me escapa en este instante el número exacto, ¿cierto? Pero ya empresas con una envergadura determinada. Sin embargo, muchas empresas antes de hacer esta salvedad a la superintendencia registraron sus bases de datos, pero ese registro de las bases de datos no es que yo envío los datos de las bases de datos, sino solamente una caracterización
de esa base de datos. O sea, ahí yo no tengo que poner los nombres, direcciones, nada. Yo solamente tengo que decir, yo tengo una de empleados, tengo una de colaboradores, tengo una de este tipo. Entonces, ¿cuáles bases de datos se deberían registrar? Todas las bases de datos que tengan datos personales, ¿sí? Y de hecho, el registro de las bases de datos se dejó hasta el 3 de julio. La superintendencia también sacó una circular diciendo que las bases de datos se podían registrar hasta tal fecha, porque por medidas que estamos viviendo en este momento, hay mucha información que está en la empresa y que para acceder a ella, pues el empleado tendría que movilizarse hasta la empresa, estar con otros colaboradores para poder hacer esa gestión. Entonces, habría que determinar qué tipo de empresa soy Bien, para gracias a Dios. establecer el requisito. Muchas gracias, doctora, muy claro. Bueno, mucho gusto. Entonces, No, yo no voy sé, en Luis carro, yo Carlos, voy en carro. si hay otra pregunta, No, yo voy en carro. o dejamos hasta aquí y a No, través de la cámara les yo- compartimos la presentación. Listo, Igual listo. también allí está nuestro correo electrónico, si tienen alguna duda o inquietud. Yo No, tengo- pues si me lo puede traer mejor. Porque Yo una pregunta, Pilar, Sí, señor. Claudia, perdón. Sí. Otra pregunta. Vemos que hay empresas o comerciantes o empresarios que están ávidos por vender. Pues obviamente todo el mundo está con las ganas de vender y de promocionar todos sus artículos o Claro, contactar por el tema de las ventas. sí, Siguen siendo un manejo de las bases de datos, por el desespero la gente está enviando correos electrónicos, está llamando, etcétera, etcétera. ¿Esos cómo hacen? ¿Cómo hacen ellos para legalizar ese tema si estamos en un desespero? Porque los empresarios, los micros, los pequeños, los micros, sí. tienen que generar sus ingresos. ¿Qué hacen al respecto con ese tema de la base de datos? Que deben de tener cuidado. Claro. Bueno, y no solo eso, sino que todos se están volcando a Internet, al marketing, a hacer, captar datos también en Internet ellos mismos. Pues ahí la ley se aplica igual. ¿Qué nos dice la ley? Usted debe tener una autorización. ¿Y cómo es la autorización? Previa, expresa e informada acerca de qué datos está recolectando y para qué los está recolectando. Entonces, esas personas, si no tienen autorización, no deberían enviar correos electrónicos, no deberían hacer uso de esos datos personales para las ventas. Lo que pueden hacer es implementar un proceso para obtener esa autorización. Habría que, algunos, por ejemplo, hacen estos formularios de Google. Entonces, sus clientes les mandan el formulario de Google para que a través de ese formulario den la autorización para el tratamiento de esos datos personales. Entonces, lo ideal es que tengamos siempre la autorización. Si yo tengo una lista de clientes, no tengo autorización, la ley me dice que no los puedo tratar. Pero entonces nosotros lo que hacemos es tratar de obtener la autorización. Llame a ese cliente, dígale, usted me autoriza que yo trate sus datos para esto y esto y esto. Listo. Y también, punto importante, debemos poder volver a esa autorización, debemos guardar una copia de esa autorización, si es en audio, si es en correo electrónico, si es en forma física. ¿Cómo tengo esa autorización? Porque el día de mañana este tercero me puede llamar y preguntar, venga, empresario Pepito Pérez, ¿usted por qué me está llamando? ¿Por qué me está ofreciendo? Y yo entonces debería poder demostrar que, ay, ¿cómo está? Es que usted me dio sus datos, tal fecha, ¿se acuerda? No, no me acuerdo, muéstrame dónde le autoricé. Entonces ahí usted va a ir a su archivo y va a sacar esa autorización que le dio en ese momento para demostrar que sí había dado ese consentimiento. Entonces, estamos pasando por una coyuntura, es un momento difícil, pero las personas no dejan de tener derechos. Entonces, más bien es idearnos cómo, y como estamos en eso de reinventarnos, cómo yo voy a obtener el consentimiento y la autorización de ese cliente. Digo que la gente lo que hace es baja correos y envía. Hay un tema donde uno tiene, y tengo unas expresiones, yo miro lo que quiero ver, ¿cierto? Lo que quiero recibir, de resto lo rechazo.
Esa es la Sí. posibilidad que yo tengo. Se puede manejar eso, o sea, yo envío, pero si yo recibo, yo digo si me interesa o no me interesa ver lo que me dice ahí, entonces yo no lo abro. Yo no me voy a poner a investigar si me envió o no me envió el correo. Lo digo es como en ese tema, o sea, o bajo qué parámetro yo puedo enviar un correo, digo, por información, lo estoy reenviando. Ya, ¿bajo qué parámetros? Pues no, en principio la autorización es muy importante, pero es que tú, ¿por qué tienes el correo electrónico de esa persona? ¿Cómo lo obtuviste? Entonces, tal vez en ese correo electrónico yo pedirle la autorización, pero hacerle seguimiento a quien sí me autoriza y quien no me autoriza. Es decir, las personas realizan su actividad comercial en riesgo de que el día de mañana a alguien les haga una reclamación por ese caso, pero es un riesgo que en este momento muchos están corriendo. Pero no deja de ser un riesgo. Igual la autorización siempre va a ser importante. Entonces también alguien hace días me preguntaba, pero entonces yo puedo comprar una base de datos. Es que usted compra una base de datos, pero usted no sabe de dónde salieron esos datos. Usted tiene los datos, pero usted tiene que conseguir su propia autorización, porque si no está usando los datos de una manera incorrecta. Total. Sí. No sé qué más, muchas gracias por la respuesta. No sé qué Claro más que sí. preguntas tengan los asistentes, dándole oportuno terminación a la conferencia. Gracias, Claudia, por los aportes. La veremos más adelante en otra charla que tenemos pendiente. Claro que sí. Gracias a la Cámara de Comercio de Dos Quebradas por el área de promoción y eventos, a la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, de Chinchiná, de La Dorada, y de Cámara de Comercio de Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Gracias a la SEC y gracias a la Asociación de Cámaras de Comercio por esto. Y nuevamente, gracias a ti, Claudia, por darnos esos conocimientos y aclarar muchas dudas. Importante eso, es bueno que lo demos a conocer a las empresas. Nos estamos centrando en eso y estamos olvidando eso tan importante para evitarnos dolores de cabeza al futuro. Gracias, y los que estén interesados pues pueden dirigirse a la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, al área de promoción y eventos, con la doctora Lucy o sus asistentes, y quedamos pendientes. Los estaremos volviendo a invitar a que participen de otra sesión que tenemos con Claudia más adelante. Les avisaremos la fecha y la promoción del mismo. Muy amable, muchas gracias a todos por la asistencia y les enviaremos a los correos que nos dejaron la información y la presentación, si nos lo permite, Claudia. Claro que sí, yo. Les compartimos la presentación. Luis Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy Gracias, amable. Claudia. Un abrazo. Con mucho gusto, igualmente.